Muy buenas tardes tengan todos nuestros oidores, miradores, seguidores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la palabra que se externa a través de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa el día de hoy dedicado al análisis psicológico, psicosocial de algunas óperas. No digo de las óperas porque podríamos pensar, por ejemplo, en el Elixir de Amor de Gaetano Donizetti, y parece ser que más allá del sueño acariciado de los elixires, que Dulcamara o Dulce Amargo promueve, y a través de la sugestión se producen, y parece más cómica la ópera que otra. Puedo pensar en La Escala de Seda o La Escalera, o puedo pensar en La Bella Elena, y vamos a ver que no todas traen esta trama. El caso de Verdi y el caso de Wagner son fundamentales. Hoy voy a empezar a hablar de algunas óperas y no pretendo hacer el análisis de actuación ni de voz ni de otras cuestiones que los expertos musicólogos suelen considerar en sus presentaciones y análisis operísticos. El día de hoy voy a tratar de hacer el análisis como psicólogo de algunas cuestiones que me parecen fundamentales. Quiero en principio dedicar esta exposición, este monólogo, a nuestro querido conductor en Radio UAM de lo que es El Coleccionista, prácticamente toda la semana, los domingos, algunos domingos musicales, los sábados ahora que tiene con los niños. A Ismael Álvarez León quiero dedicarle esta presentación. Y cerraré como empiezo siempre, por otras razones que ahora abordaré. Aparte de dedicar a Ismael Álvarez León esta exposición, también se la quiero dedicar a Jesús Ramírez Bermúdez, un neuropsiquiatra eh, muy conocido, que dedica mucho análisis al respecto, y desde luego a Gerardo Kleinburg. Quiero empezar con una pregunta: ¿locura de amor? Tomaré como objeto de análisis, a propósito del asunto de la locura de amor, de la ópera Lucia de Lammermoor, que tuvo su primera ejecución pública el 26 de septiembre de 1835 en Nápoles, Italia, del compositor italiano Domenico Gaetano Donizetti, ampliamente conocido como Gaetano Donizetti. Quiero hablar de Lucia de Lammermoor por una razón de que se ha considerado por muchos la ópera por excelencia que analiza el tema de la locura de amor. Hay un médico, ¿sí?, González Cruz y Francisco, que tiene un libro que se llama así, Locura de Amor, y hay trabajos poéticos, por ejemplo, El collar de la paloma, de Ibn de Córdoba, o el propio Al-Marrubani, que se hacen preguntas muy concretas. Me has pedido, dice Ibn de Córdoba en uno de sus poemas, que componga para ti una risala en la que pinte el amor.
sus causas y accidentes, y cuanto en él y por él acaece. ¿Qué es el amor? Ishaq, dijo él, locura y sumisión, y es una enfermedad que padece la gente refinada. Quiero plantear desde aquí que insistiré, no quiero analizarla musical ni actuación. Voy a basar el análisis en la versión de la obra de Walter Scott y con base en la representación que hicieran en Barcelona en 1971 Alfred Kraus y Joan Sutherland. Quiero partir de una breve síntesis para presentar mis argumentos en el nivel de análisis psicológico. La trama de la obra se realiza en Escocia hacia finales del siglo XVI. Enrico Ashton está asediado por la desgracia en la que ha caído su familia de los Ashton ante la corona. Concerta un matrimonio de su hermana Lucia con el Lord Arturo Buccleuch a fin de recuperar prestigio y poder. Tengamos presente que en esa época los matrimonios se acordaban por intereses político-económicos, por imagen, y parece ser que el amor no aparecía en estas tramas. Enrico, en una conversación con Normanno, que es el jefe de su guardia, manifiesta su preocupación porque su hermana no se quiere casar con Arturo. Enrico se entera de que Lucía mantiene encuentros secretos con su gran enemigo, Edgardo, a quien ella sí ama verdaderamente. Edgardo y Lucía, en tales encuentros, se juran amor eterno y hasta se intercambian anillos, como sello del compromiso. En el último de los encuentros entre Lucía y Edgardo, debe partir con urgencia a Francia. Eso después se puede ver, por ejemplo, en el caso de Otelo, pero ahí lo han mandado a los celos y creo que es más que los celos en el caso de Otelo. Ella, conociendo las intenciones de su hermano, le pide a Edgardo que no se vaya, pero se despiden. Enrico, bueno, Normanno, como ya se dijo, es el jefe de la guardia de Enrico y que ayuda en sus planes a su jefe, ha interceptado todas y cada una de las cartas que Edgardo escribe para Lucia, parece telenovela, y falsifica una de las mismas con el propósito de hacerle creer que se casará en Francia con otra mujer. Aquí aparece la teoría del engaño táctico o la manipulación de las falsas creencias. Ahorita hago ese análisis. Enrico le entrega esa falsa carta a su hermana y a su vez le anuncia que llegará Arturo Buccleuch con quien quiere que se case. Lucía se niega de todas maneras, pero Raimundo, el capellán de la familia, aparece en la religión, le dice que debe resignarse y le pide que pese a su rechazo acepte el matrimonio. Entonces, bajo el engaño y la presión de la iglesia, representada por el cura, Lucía acepta casarse con Arturo. Se prepara la boda, se realiza la boda y hasta el mismo lugar llega Edgardo, que es seguido por Enrico, quien viene buscándola para cobrar cuentas por la ofensa que aquel ha proferido a su casa y familia en un día tan especial. Al enterarse de que Lucía se ha casado con Arturo, Edgardo, sumamente indignado, reta a un duelo a Enrico, que se realizará al amanecer en un cementerio. Mientras están celebrando el matrimonio de Lucía con Arturo, en el salón de la casa de los Ashton
El festejo es interrumpido por el capellán Raimundo, quien anuncia, ojo, que Lucía ha enloquecido y ha matado a Arturo. Entonces entra Lucía con sus ropas manchadas de sangre, como es esperable, y en completo estado de delirio, entre comillas, cree estar ante el altar junto a Edgardo, ahí trae un buen delirio, y se comporta como si estuviese casándose con Edgardo. Finalmente, Lucía pide al ausente Edgardo, ya en un delirio relativamente circunstancial, que derrame sus lágrimas sobre su tumba y cae sin sentido al suelo. Este es el famoso momento o la escena de la locura de Lucía. Edgardo se encuentra ya en el lugar de la cita para el duelo, dispuesto a morir, creyendo que Lucía se ha casado voluntariamente con Arturo y además que es plenamente feliz. Finalmente Lucía pide al ausente viento. Finalmente unos lugareños le alcanzan antes de llegar al duelo y le cuentan de la locura de Lucía, que le llama en todo momento. Edgardo entonces decide encontrarse con Lucía, pero las campanas de la casa de Aston tañen de duelo y llega Raimundo anunciando la muerte de Lucía. Edgardo, vencido por la congoja, se suicida diciendo sus últimas palabras dedicadas a Lucía. Esa sería más o menos la síntesis de Lucía de la Mermú. Ya citaba al doctor Francisco González Cruzí, que publicó su libro que lleva por título La enfermedad del amor, la obsesión erótica en la historia de la medicina, de Penguin Random House, editorial Debate México 2016. Y que tiene un excelente prólogo escrito por Jesús Ramírez Bermúdez. También, como ya dije, Yves Hans de Córdoba, muchos años antes escribió un hermoso y poético libro que es El collar de la paloma, hacia el 1026 de nuestra era, y dedica prácticamente el libro al tema del amor, los amantes, así como los males del amor. El apartado que dedica a las señales del amor encierra, además de poesía y filosofía, una psicología que sin duda antecede a Sigmund Freud. No omito aquí nuestro premio Nobel de Literatura Octavio Paz y su ensayo La llama doble, amor y erotismo. Pero bien, como puede apresarse, una vez que hemos expuesto una breve síntesis del libreto de la ópera, así como reconociendo el contexto en el cual se manifiestan los personajes, no parece excesivo, según mi opinión, subrayo, no parece excesivo, según mi opinión, expresar que sí considero excesivo e insustentable sostener la idea de que Lucia Lammermoor ha enloquecido y muere de amor, mientras que los otros personajes, como dijérase por ahí, gozan de cabal salud mental. Mucho más excesivo considero suponer que por excelencia es la ópera donde la locura de amor es clara y nítida. Recordemos tan solo Tristán e Isolde de Richard Wagner, que por lo demás Isolde muere en la parte final de la obra y esta trama se conoce como muerte de amor. Ahorita vamos a comentar Otelo de Giuseppe Verdi, donde sin duda aparece un Otelo loco de celos y luego un sentimiento de culpa, un Yago loco de envidia, envidia que no consiste en desear lo que tiene Otelo, sino en desear que el otro no lo tenga, Otelo. Y trata de destruirlo por los medios a su alcance, mientras que Otelo, habiendo transformado su amor en locura de celos, y agregada a esta el sentimiento de culpa y la ira, además de clavarle un puñal a Yago, opta por el suicidio.
La apreciación que tenemos sobre los estados psicológicos o mentales de los otros, que no son yo, el que atribuye, responden sin duda a valores y creencias que sociohistórica y culturalmente asumimos como referentes indiscutibles. Luego entonces, con base en ellos emitimos juicios de valor sobre el comportamiento observable de los otros, sin considerar el conjunto de condiciones que hicieron posible la emergencia del comportamiento considerado dentro de los baremos de la locura. No es cierto que Lucia de Lammermoor haya enloquecido solo de amor. Hay de por medio una teoría del engaño táctico, es decir, no es un individuo que como una isla se comporta y enloquece, o porque su cerebro no funciona bien, o porque hay una serie de sustancias neuromoduladoras y neurotransmisoras que hacen que enloquezca y empiezan a delirar, a alucinar, pero hay de por medio un manejo de los otros que no son el personaje, que con una actitud intencional manipulan las circunstancias para provocar falsas creencias y con base en ellas manipular el comportamiento de los otros. Esta cuestión del engaño táctico se muestra muy nítidamente cuando el capellán Raimundo anuncia que Lucia ha enloquecido y ha matado a Arturo. Entonces entra Lucia con su ropa manchada de sangre y en completo estado de delirio. Cree estar ante el altar, como ya dije, junto a Edgardo y se comporta como si se estuviera casando con él. ¿Qué más se necesita para juzgar y sentenciar a Lucia? Nada es necesario ya para juzgarla certeramente y sentenciar que Lucia ha perdido la razón o se encuentra en un delirio de locura. Basta la afirmación de Raimundo para concluir que la locura se ha adueñado de Lucia, quien además de homicida, delira con Edgardo, el amor de su vida, impresencia de lo deseado. Y si el amor no es en parte la impresencia de lo deseado o la presencia de lo impresente, valga, sí. La ausencia de la presencia, la impresencia de lo deseado, presente hasta que finalmente muere, desde luego de locura, de amor. Ni Enrico, ni Normano, ni el capellán dan muestra alguna de que su estabilidad emocional se quiebre. Salvo al final, Edgardo, el amor de su vida, mostraron una pérdida de principio de realidad que le impide diferenciar la impresencia de lo deseado. Llega a la conclusión de que al final, abatido, apesadumbrado, con un sentimiento de abandono e indefensión emocional, lo que algunos llamaron en psicología la desesperanza aprendida o la indefensión aprendida, parecen todos gozar de buena salud, exceptuando Lucia, mental, y al final, Edgardo. Al parecer, quienes trágicamente perecen, Lucia y Edgardo, son presos de la locura de amor, como lo fueron también Isolde, Tristán u Otelo, entre otros, aunque en el caso de Tristán e Isolde aparece el elixir de amor y veneno a la vez. Si nosotros tratásemos de plantear este asunto de la locura de amor,
pese a que la trama de la obra implícitamente lo muestra, no aparece que los comentarios a la ópera que conozco y subrayo que conozco, una reflexión sobre el peso específico que las relaciones de dominio, subordinación entre los varones y las mujeres en esa época histórica y tal vez hasta ahora, adquieren como fuente de presión psicológica y física en el caso particular de Lucia. Si vemos la trama, efectivamente le imponen con el engaño de la falsa carta y la presión moral de la iglesia, ¿eh? Imponen y aseguran hasta donde ello sea posible normas de comportamiento y control moral. Ello es inocultable y hasta ahora, en lo que conozco, no se refiere a ello. Simplemente se concluye que Lucía ha enloquecido. Ahora bien, es más aún y cuando el peso de la religión y el poder fáctico del clero, representado en este caso por el capellán Raimundo, para imponer también, tampoco se dice algo al respecto. Es decir, estoy hablando de el contexto sociocultural e histórico-cultural. Efectivamente, esas relaciones diferenciadas entre los géneros masculino y femenino, no voy a considerar otras opciones en este momento. Las relaciones de dominio-subordinación entre la iglesia y la feligresía y el contexto histórico, económico, político de la época que le corresponde, sí, tampoco se dice algo. Si acaso se escribe un poco al respecto sobre las estrategias de engaño táctico diseñadas e instrumentadas por Enrico y Normanno con el fin de crear las condiciones favorables para su proyecto, suelen mostrarse como puntos circunstanciales de la tragedia y su desenlace. El punto nodal de los comentarios, según considero y análisis, quedan atrapados en las fórmulas que se conocen y administran hasta ahora. A saber, Lucía ha enloquecido. Lucía ha entrado en completo estado de delirio. Lucía da muestras de una pérdida de principio de realidad que le impide diferenciar la impresencia de lo deseado o la ausencia de la presencia y el deseo como categoría. O sería lo mismo que Otelo enloquecido, Isolde enloqueció y tal vez Porgy, que comentaremos un poco. Don José en Carmen indudablemente enloquece de celos y mata a Carmen. Ellos, los que se hallan en el patíbulo de los juicios, enloquecieron. Las relaciones de poder, las relaciones de dominio-subordinación, los contextos históricos y culturales para nada cuentan. Quienes juzgan y sentencian, los otros, quienes ejercen el poder y arman las tramas de las historias contadas, no están locos y gozan de cabal salud mental. Ellos, por lo demás, y tampoco tengo duda de ello, hay que recomendar ver la ópera para tratar de valorar qué es lo que se plantea aquí. Quiero comentar el otro caso histórico más atrás que aparece en una ópera, Strauss, que es Salomé. El caso de Salomé es en la época de Herodes. No voy a hablar de las Herodías, pero está Herodías, está Salomé, está Juan el Bautista.
Narrabot y Page. La trama es muy clara. Salomé está obsesionada, voy a hablar ahora de la obsesión, con obtener en la trama por lo menos un beso de Johanan o Juan el Bautista. Pero el Bautista nunca cede a la presión y absolutamente nada. Herodes está profundamente loco, eso no cabe duda. Él no goza de cabal salud, pero tiene todo el poder. Salomé dispone de otro poder. No es solamente el poder físico del cuerpo. Recuérdese la danza de los 7 velos, sino el poder psicológico de la manipulación del deseo del otro por poseerla. Ese oscuro fruto del deseo aparece aquí. La categoría de deseo, tanto deseo a veces paraliza y mata, es lo que pasa con Salomé. Finalmente pide la cabeza en bandeja de plata de Juan el Bautista y se la entregan. En este caso, a diferencia de Lucia, aparece el concepto de obsesión. No voy a hablar de TOC, el trastorno obsesivo compulsivo que tiende a la repetición. Aquí es un problema mucho más agudo y más profundo. La obsesión se centra en un solo objeto del deseo, que es el que guía a Salomé para armar todo. He hablado de categorías como lo que es los celos, en el caso de Otelo, lo que es la locura y el delirio en el caso de Lucia, la melancolía y quizá la depresión final en el caso de Edgardo, que opta por el suicidio, la culpa, la ira y los celos en Otelo, pero la envidia en Yago. Y la envidia en el caso de Yago no consiste en desear lo que tiene Otelo, porque en realidad entran en juego otros elementos como son la negritud y el venir de un país musulmán. Le dicen el moro a Otelo. Es negro, los demás son blancos. Desdémona es blanca y católica. Es decir, las diferencias culturales e históricas también son importantes aquí para matizar las atribuciones que va elaborando a lo largo de la trama Otelo debido a las estrategias de engaño táctico de Yago. Pero Yago no quiere tener a Desdémona, eso es claro. Él lo que quiere es que un moro, léase un musulmán, o un personaje de origen musulmán, tenga todo el poder y lo que posee. Y otro que es cristiano, que puede ser el mismo Yago, no es que esté deseando ser lo que es Otelo, sino que además cree que hay una usurpación histórica y cultural muy cercana al chauvinismo o a la xenofobia, que no son solamente envidia, es mucho más que ello. Por ello tengo la impresión de que en los casos de Salomé, la obsesión, la manipulación de la propia locura y el deseo también obsesivo de Herodes. En el caso de Otelo, la envidia, los celos, el sentimiento de culpa, la ira, van marcando toda la trama
la tragedia y lo que para algunos entra ya en los linderos de la psicopatología. Podemos considerar, como decía Salomé, Otelo, Tristán e Isolde o Carmen, que son algunas óperas que tenemos aquí y que pueden verse, pero finalmente quiero ver otro elemento y antes agradezco los comentarios y la presencia de algunos. Elizabeth Mulato, por ejemplo, comenta que en el caso de David Cooper y su obra La muerte de la familia, a propósito de la antipsiquiatría, concluye que es la familia la promotora de la locura. Y parece ser que en el caso de Lucia es la familia. Sin embargo, estoy yendo más allá de la familia. Estoy yendo al contexto histórico-cultural que es fundamental en este terreno. Hablo de la religión, las relaciones de poder, las relaciones de dominio-subordinación, las relaciones de monarquías en esa época, que marcan un más allá de lo que David Cooper o Ronald Lang en su momento plantearon cuando hicieron la antipsiquiatría. El caso de Franco Basaglia es distinto, porque él parte de la rehabilitación basada en la comunidad y parte del carácter de comunidad trascendiendo al de familia. Por lo tanto, lo que es el análisis y la intervención sería centrada en la familia, sí, pero orientada con base en la comunidad. Si no planteamos en la comunidad y el contexto histórico, creo que los análisis se quedarían cortos. Aquí quiero mostrarles Porgy y Bess. Una versión donde además, como pasa en Otelo, se ha discutido también por las comunidades afrodescendientes y de la negritud. En el caso de Domingo le ponía grasa a oso. Bueno, es una barbaridad lo que dije, pero la mayoría de los que representan a Otelo eran blancos. En Porgy y Bess, en este caso, son negros. Es una versión, insisto, donde Porgy es Willard White, aunque el apellido es blanco, pero él es negro. Ves Cynthia Haymon, Crown, Serena, María, Clara, Jake, Robbins, todos son negros exceptuando los policías. Porgy and Bess es una ópera que yo pedía a mis alumnos en la facultad de psicología. Aparte de pedirles, por ejemplo, los cuentos de Hoffman, dijera el buen Jaime Sabines, los amorosos buscan, buscan, pero no encuentran, porque el amor es la búsqueda perpetua. Y parece ser que en los cuentos de Hoffman, por lo menos entre los tres, Olimpia, más Julieta y la pureza de la tercera, es una búsqueda del amor perpetua sin encontrarlo hasta que descubre que está en la inspiración a través de un paje que llega ahí, que a veces les cuesta trabajo encontrar el contralto y ponen una mujer. La versión de Plácido Domingo, por ejemplo. Pero quiero comentar aquí por Jim, a ver si la pedía en una materia que se llama psicosociología de la identidad. ¿Por qué? Toda la trama de la obra está centrada en una especie de gueto donde viven comunidades negras, donde el sentido de pertenencia por la negritud, el sentido de pertenencia por ser de iglesias cristianas protestantes no católicas, el sentimiento de persecución policíaca por el racismo presente en los Estados Unidos, además de la música de Herwin, que es una maravilla, ¿sí? Las voces, pero insisto, no es mi propósito el análisis musical.
En Porgy y Bess aparece un concepto que inusualmente, bueno, un concepto no, un fenómeno que inusualmente es valorado. En esa comunidad, la unidad está en el consumo de drogas, que es Sporting Life, alias vida fácil o vida rápida. Sporting Life se encarga de ir generando, como buen dealer, la dependencia al polvo de ángel, polvos mágicos y demás que venden los dealers, en este caso Sporting Life, y la pobre vez se hace dependiente. El asunto de el consumo de las drogas en Estados Unidos es histórico y por lo tanto la producción, distribución y exportación de drogas de otras regiones hacia Estados Unidos es más histórico y estructural que lo que ahora dicen. Pero es un punto de análisis que vale la pena tomar en cuenta mediante Porgy and Bess. El sentimiento de pertenencia doble, pertenencia religiosa y comunitaria por la negritud y pertenencia contra el racismo. Es muy interesante el punto cuando es asesinado uno de los personajes y otro es encerrado en la cárcel sin haber cometido el delito. El caso de Porgy es similar. Va a la cárcel y cuando regresa encuentra una vez ya en brazos de otro. Es más, se va con Sporting Life. Pero hay un asunto que es fundamental y que aparece en la trama. Porgy es un personaje, dijéramos ahora pomposamente, con discapacidad. Tiene problemas de movimiento, no se dice en la trama el por qué. En algunas versiones aparece con muletas, en otras aparece con un bastón, depende de quién arme toda la trama y la actuación. Pero en el caso de Porgy, el fenómeno de la discapacidad aparece también con la doble exclusión. La exclusión del trabajo porque es una persona incapacitada, inválida, inútil, y entonces tiene que vivir de dos estrategias de sobrevivencia: los juegos de azar en los que gana algún dinero y la petición de limosna saliendo del gueto en otro lado. Es decir, las estrategias de sobrevivencia que utilizan las comunidades históricamente excluidas. La trama empieza con la producción de algodón, que es en la zona donde se producía, y sigue toda la lógica entre la distribución y consumo de drogas. No son los grandes productores y distribuidores, son los embarcados en esa dinámica. Dos, el asunto de la discapacidad y el sentimiento casi conmiserativo del resto de la comunidad hacia Porgy. Porgy es un personaje querido porque a pesar de su condición, le da cabida a Bess, que es una drogadicta. Además que es traicionera. Además que por estas condiciones se acaba yendo por la vida rápida o fácil. Y Porgy no tiene otra opción de una relación estable de pareja que no sea con Bess en toda la trama. Porgy y Bess nos están mostrando, según mi punto de vista, fenómenos psicosociales que son fundamentales aquí, en el desarrollo de cualquier personalidad y de cualquier colectividad, el proceso de identidad. Es evidente que yo cuando me duermo
y despierto, nadie necesita decirme que yo soy yo. Yo sé que soy yo. Eso significa que hay un principio de identidad personal conmigo mismo. Es decir, yo y migo somos una dualidad que nos da la posibilidad de reconocernos como tú y tigo. Migo, tigo, sigo, consigo, contigo, conmigo. Armamos esa posibilidad de la identidad personal. Pero está la otra identidad, la identidad de pertenecer a un grupo familiar. Empieza donde prácticamente acaba de ser padre uno de los personajes. Están cargando un bebé, cantan cierto tipo de canciones que identifica al grupo, con cierto tipo de estilos, entre blues, jazz, ¿sí? Y naturalmente le está diciendo al bebé mensajes que ideológicamente le están transmitiendo los valores de la comunidad y de la sociedad. No importa si los entiende o no, pero los mensajes que le canta la madre son claros como mensajes de principios de comportamiento que como varón debe realizar dentro de su comunidad. Aparte de el proceso de identidad familiar, está el proceso de identidad comunitaria. Entre todos se apoyan en la adversidad. Entre todos se apoyan ante la presión policíaca. Entre todos se apoyan religiosamente. Es decir, parece ser que el principio de identidad es un principio no solamente personal, sino también es colectivo, tanto en sentido de la familia, decía Elizabeth Mulato, siguiendo la idea de David Cooper de la muerte de la familia, o de Ronald Lang en su momento, para ir más allá hacia la comunidad, la familia y las familias que comparten valores, creencias, intereses y rasgos raciales, económicos, culturales, lingüísticos y políticos. Aparte de la cuestión de la identidad, hay un fenómeno que se llegó a malentender porque no se entendió claramente a Emil Durkheim, el concepto de socialización. El concepto de socialización, yo veía que los alumnos decían, ve y saca las fotocopias y después socialízalas. Pareciera ser que lo social se atribuye a lo colectivo, como si lo individual no fuera parte de lo social, y como si el desarrollo fuera, como creyeron Piaget y Freud, del yo a los otros, cuando Balón y Vygotsky planteaban el proceso exactamente inverso, de los otros al yo, tanto en el papel del otro para la conciencia de yo, como en los procesos de interiorización a través de los diálogos en el monólogo. No me voy a meter mucho en estas cuestiones, pero no cabe duda que los ejemplos más claros de la socialización están en esa trama donde la mamá está cantándole al hijo prácticamente recién nacido de brazos y le está transmitiendo valores culturales. Todos tienen que ir a la religión, el que no va queda excluido del propio grupo comunitario. Es decir, parece ser que los conceptos de socialización, los conceptos de sentido de pertenencia, de identidad comunitaria, aparecen en esta obra de una manera sumamente clara y nítida. Por ello es que me parecía fundamental considerar que Porgy y Bess, o Porgy and Bess, son una muestra clara de los procesos psicosociales que discutimos en la identidad comunitaria, la identidad familiar, los principios colectivos como los valores morales, religiosos, lingüísticos, culturales, económicos, políticos, tradiciones, creencias, están muy claramente expresados
en esta obra que, insisto, vale la pena que vean. Porgy y Bess. Comentaba Salomé, porque efectivamente Salomé muestra el otro lado más psicopatológico, que es el de la obsesión. No las obsesiones en general, una obsesión muy particular que paraliza y que mata psicológicamente. El caso de Carmen, muchas versiones, creo que es una buena ópera para comenzar a ver óperas, por los celos de Don José. El Escamillo, que es impresionante, sí. El Toreador, no digo más. Pero aquí aparecen los celos nítidamente. En Otelo aparece claramente, además de los celos, la envidia que va más allá de desear lo que tiene el otro, como individuo. Aparte de la envidia y los celos, la culpa. La culpa no en sentido jurídico se declara inocente o culpable. El sentimiento personal de culpa. Un sentimiento de indefensión que termina en un suicidio inevitable. Además de, en la práctica, muerte de Yago, la muerte de Desdémona, Casio y los demás aparecen lastimados, pero no muertos. Creo que vale la pena verla. Tristán e Isolde. Para muchos, Richard Wagner es algo difícil. Yo recuerdo algunas discusiones que teníamos con quien empecé a iniciarme en la ópera, Luis Jorge Sosa, Elizabeth Mulato, sabe de quién hablo. A él quiero dedicarle toda esta trama también, porque gracias a él empecé a acercarme a Wagner, a Strauss, Richard o Richard, no Johann, sí, y empezar a reconocer que la ópera, además de la estructura musical y teatral, tiene toda una trama psicológica que los estudiantes de psicología y neuropsicología debiéramos ver sistemáticamente. Porque a través de las óperas podemos identificar estos fenómenos que ya mencionaba: los celos, la envidia, la obsesión, sentimiento de culpa, sentimiento de indefensión, depresión, en el caso de Lucia de la Mermur, sí. Eh, el engaño táctico, que aparece tanto en Otelo a través de Yago y la manipulación de los entornos y contextos, y que aparece en Lucia de la Mermur. La manipulación deliberada, intencional, de lo que se conoce como teoría del engaño táctico, las falsas creencias. Y manipular falsas creencias en la vida cotidiana aparece. Esta trama que he tratado de plantear así a vuelo de pájaro, porque podrían analizarse otras óperas más. Sí. Don Carlo, por ejemplo, porque ahí aparece el conflicto entre el padre y el hijo, la mujer, la política, las monarquías, o se puede pensar en Aída, los conflictos de intereses en el caso entre Radamés y Aída, militares, o podría pensarse en otros entornos más explícitos, como pueden serlo otra suerte de conflictos más personales en la formación
de la estructura de la personalidad.